Seguro que los patitos estamos a 18 de septiembre, pero de 1998. En España, la ETA declarará una tregua indefinida de manera unilateral, concluida el 3 de diciembre de 1999. Y que será efectiva después de Reyes con el asesinato cruel, vil, como todos los demás, del teniente coronel Pedro Antonio Blanco, que en paz descanse. ¿Por qué con España? Para que les joda, les duela, les moleste. ¿Por qué? Pues porque luego, en el año 2004, en enero-febrero, dirán que hay una tregua territorializada para Cataluña, específicamente para Cataluña, con lo cual, hasta cierto punto, podemos dar por enterados que cuando establecen antes de todo esto, en todas las treguas, como las relacionadas con la situación en Argel, en esas negociaciones, o como antes, en todas las demás, pues nos encontramos con la situación en la que es general para todo el territorio sin especificar, por mucho que hablen de Euskal Herria, a partir del 92, Ponencio Oldartzen, antes hablaban de Euskadi, por eso se llaman Euskadi Askatasuna. Con una independencia instrumental, producto de la incapacidad de las repúblicas, digo repúblicas en general, de todas las oposiciones al régimen franquista y reconocimiento del régimen republicano de la Segunda República Española a la hora de confluir en una alternativa de gobierno al general Franco a partir de 1939 desde el exilio, cosa que fueron incapaces de hacer hasta el punto de que intentaron cooptar al Lehendakari Aguirre como primer ministro de la República en el exilio, cosa que el Lehendakari Aguirre dijo que no va a ser así. Porque, entre otras cosas, en 3 razones y momentos oportunos, el señor Tarradellas intentó disolver el gobierno vasco, lo mismo que él había hecho la disolución del gobierno de Cataluña. Pero ciertamente, dejando el asunto claro y prístino respecto del hecho de que la independencia instrumental para el establecimiento de un régimen marxista-leninista por parte de los de Herri Batasuna era una realidad que transmitía la realidad de la Guerra Fría, del establecimiento de un régimen que fuera afín a Moscú, lo mismo que en 1961 y 63 desde La Habana intentaron invadir Caracas y Venezuela para el establecimiento de regímenes afines que le dieran zumo dinosaurio. Evidentemente estas cosas de Guerra Fría suponían que había la posibilidad más fácil que en Euskadi hubiera un régimen ligado a marxistas-leninistas de izquierdas en el ámbito de Moscú que establecer un régimen afín a Moscú en el ámbito de la Segunda República Española, derrotada y gobernada España por el régimen de Franco. Pero bueno, ciertamente esto es historia, lo mismo que hablamos de historia respecto de esta situación de la tregua llamada de Lizarra de 1998-1999. Todo esto viene respecto de lo que podemos encontrar en los años 93, 96, respecto de posibles treguas, posibles negociaciones, cosa que Fernando Jáuregui tiene en su libro El Zapaterato, que remite también en Juego de Espejos a lo que podemos encontrar respecto de la tregua posterior, la de llamada Aránzazu, no, la de la tregua de Loyola, que es el otro santuario. En Aránzazu se estableció un lugar de paz, ciertamente, que ahí estará el señor Jonan Fernández, que linkará su participación desde el Carri Locarri hasta luego posteriormente incorporarse al gobierno del Lehendakari Urkullu. No, en Loyola fue donde reconocieron, prácticamente, luego posterior, en 2005-2006, reconocieron que el esquema fundamental de negociación bilateral entre Herri Batasuna y el Partido Socialista, entre ETA y el Gobierno de España, era disfuncional, como lo había sido en Argel, como lo había sido aquí en Lizarra, como lo fue posteriormente, y siempre necesitaron del concurso del medio diferencial, del fundamento, del cauce central, como es Eusko Alderdi Jeltzalea, y también del propio gobierno vasco. Esto es una realidad tozuda que se encargaron de poner encima de la mesa el hecho de que, primero, el PP durante los años 93-96 estableció el marco general donde la política penitenciaria era una política más, a diferencia de lo que habían establecido en el Pacto de Toledo respecto de las pensiones, que en teoría era un corpus separatus para un debate particular y no debate partidista en medios de comunicación. Pero recordemos, el tránsito desde la política original de lo que tenía que ser la dispersión
Y lo que finalmente el señor Mújica, Herzog y otros políticos socialistas establecieron realmente con la política de la dispersión. En Alabatic tiene un texto muy claro de que lo que se pone ahí no es la versión de la izquierda chale, es la verdad de la dispersión. Y por tanto, si la dispersión fue un asunto polémico, si ya el tema penitenciario, la política respecto del asunto de las cárceles también lo fue, y se trasladó desde un consenso que más o menos había en el pacto de Ajuria-Enea, en el pacto de Madrid, remito a la lectura de los puntos del acuerdo de Ajuria-Enea, pero también el acuerdo de Madrid, el acuerdo de Navarra, en paralelo en 1988, los tres a la vez, pues luego su transmisión resulta curiosa, porque haciendo una lectura de todo esto, en buena medida la situación de lo que supone la tregua viene precedida de la intentona por parte de Endacari Ardanza de remodelar el acuerdo de Ajuria-Enea con un nuevo pacto actualizado a los años en donde se establece, no hay más que leer, que se establece en ese acuerdo posible del Endacari que está saliendo, el Endacari Ardanza, para establecer toda esa situación que podíamos visualizar. ¿Por qué? Porque en buena medida el acuerdo de Ajuria-Enea se había transmitido únicamente en uno de los puntos, solamente en uno, y había más de 13. ¿Cuál era el punto? Pues que cada vez que hubiera un asesinato había un acuerdo de condena común del pacto de Ajuria-Enea y ya está. Salir, condena y tal vez una manifestación y ya está. Y eso no era una viabilidad auténtica de la transformación del conflicto en algo más productivo solamente con el tema de la condena. Había que drenar recursos del argumentario que podía haber detrás de las cosas que se decían, había que dar respuesta a la sociedad para drenar gente al apoyo al terrorismo, había que hacer todo lo posible para que fueran grupos minoritarios que respaldaran al mal, al terror, porque el terror tenía múltiples facetas: el secuestro, el asesinato, el señalamiento. Los medios de comunicación también permeaban esta situación y había que hacerlo bien. Por tanto, ahí tenemos un planteamiento de los años 80 y 90 que debe tener memoria y debemos tenerla todos. Lo mismo que esa situación respecto del Partido Socialista, que entra en oposición después de salir en 1996 del gobierno de Moncloa. Ya no está Felipe González en Moncloa, está José María Aznar. El acuerdo de investidura, tenemos un vídeo específico de los pactos de investidura, cómo fue la negociación, de 1 hora 45 minutos en este canal, con lo cual que no se nos diga que podemos ser ausentes de algunos elementos. Están todos, porque la memoria debe ser completa de todo y de todos. Otra cosa es que haya tiempo para esto, pero también para muchos otros temas en los más de 2.400 vídeos hechos desde el 4 de mayo de 2020. Por tanto, en la panoplia de Nil Humania Aliena Puta, nada humano me es ajeno, pues evidentemente incorpora lo que nos es más próximo, como es esta historia del País Vasco, pero también en conjunto de lo que es conjunto de la historia de la humanidad y de la realidad que podemos vivir en el pasado, presente y futuro. En ese momento, cuando se fracasa debido a que el PSOE está en la oposición y chupa ruedas, sobre todo en estos temas polémicos del Partido Popular, porque el Partido Socialista se puso más o menos de perfil en la reforma aprobada como necesaria, pero no aprobada en su literalidad del Lehendakari Ardanza. El Partido Popular se puso de frente, frontalmente, y dijo que no. Otra cosa es luego el asunto de la hipótesis de una tregua que el señor Xavier Arzallus establecía respecto de mirar a ver si había agua donde tirarse, sobre todo después de todo lo que supuso en 1997 el asunto de Miguel Ángel Blanco Garrido y el secuestro y asesinato, que fue posterior a la liberación de José Antonio Ortega Lara en un hecho concatenado en ese mes de julio, que evidentemente fue muy mediático, y ese tal vez fue el mayor problema, porque muchas otras víctimas que tuvieron menos eco mediático son tan importantes, igual de importantes que Miguel Ángel Blanco, igual de importantes que José Antonio Ortega Lara, porque son personas humanas, y toda persona cuenta.
Los derechos humanos no discriminan porque usted esté familiarizado con la membresía del Partido Popular y conozca a los que ahora estén en el gobierno. O porque sea elemento de la zona penitenciaria, pero también relacionado con cierto partido político. Por tanto, los derechos humanos y su violación deben concurrirnos en cualquier caso, en toda circunstancia. Lo haga quien lo haga, venga de donde venga. Y eso a veces crea monstruos como Goya. Los sueños de la razón crean pesadillas, monstruos. Como fue ese concierto, posteriormente, creo que fue en Las Ventas, en el que a todo un símbolo de la transición, como fue Raimón, en aquella canción de Alvent, contra la dictadura, cuando había que hacerlo, con valentía, le silbaron. Luego tuvo que salir José Sacristán contrariado. ¿De qué demonios está pasando aquí? Cuando era aparentemente un concierto por la paz, contra la tiranía del terrorismo. Por tanto, ojo, cuidado, porque la razón genera a veces monstruos. Y ahí se verificó, en vivo y en directo, lo que luego pudimos ver después del asesinato del señor Mújica respecto del hermano, que rompió ataduras con cualquier cosa de relacionado con el gobierno vasco y con el PNV, pero aún más con el señor Buesa en febrero del año 2000. La contramanifestación contra el Lehendakari Ibarretxe fue algo doloroso en Vitoria también. Y Jorge Díez, el Dorza, el escolta de la Archancha, que estaba también a su lado. Los dos igualmente considerados. No porque uno fuera parlamentario, portavoz parlamentario del Partido Socialista. Ha habido asesinados 3 parlamentarios vascos. Santi Buruard, Gregorio Ordóñez y Fernando Buesa, en el ejercicio de sus labores como parlamentarios. Y los 3, de tener la misma consideración, no tienen los 3 placa porque la familia de Santi Buruard no quiere tener una placa en el Parlamento Vasco. Entre otras cosas porque tampoco reconocían entonces al Parlamento Vasco, cosa que hay que decirlo claramente. Era un Parlamento vascongadillo, que no merecía atención ni reconocimiento, porque era la partición de la patria en una comunidad autónoma vasca artificial. Incluso hasta hace recientemente hablaban del gobierno del Aqua como algo, como cuando hablan de la entidad sionista, que ponen Israel entre comillas, como si fuera algo inventado, que se han creado sin tener ninguna relación con el pasado ni con el presente. Por tanto, ahí tenemos una realidad que fue cociéndose en encuentros más o menos discretos, sobre todo pensando en Eusko Alkartasuna y en el Partido Nacionalista Vasco, y que tuvieron como efecto la creación de una tregua. Esa tregua en parte fue medida con el acuerdo de Lizarra de un par de días, horas antes, en la localidad del mismo nombre, Lizarra Estella, la ciudad de Manuel Irujo Hoyo, la ciudad en la que tuvo que hacerse aquella reunión del estatuto, cuando no pudo hacerse en Pamplona, por cuestiones de practicidad y de ocupación del espacio y el tiempo. Pero bueno, ciertamente la memoria histórica respecto de Estella en el ámbito político, ahora ha habido un cierto corrimiento y eclipsamiento con la situación de Estella Lizarra en 1998 para con lo de 1932. Pero bueno, ciertamente la memoria debe ser comprensiva y completa. Y cuando se produce este momento, recordemos que la tregua originalmente tenía visos de ser táctica, de reaprovisionamiento por parte de ETA. Pero Eusko Alderdi y Eusko Alkartasuna logran que esa tregua de 4 meses alcance 18 meses. A la gente le habría gustado, y a mí el primero, que yo tenía 16 años en ese momento, me habría gustado una tregua indefinida, para siempre, disolución de ETA. Lo cual no fue posible en ese momento. En parte,
porque tenía la pretensión de establecer un referéndum, aunque fueran cajas de cartón, en cajas de zapatos, todos los territorios vascos, el mismo día, con la misma pregunta, acerca de la autodeterminación del país vasco. Luego han aprendido. Pero una de las cosas que obligaron es el establecimiento de una organización municipal completa. Una organización completa que resulta curioso porque una de las pruebas de que han aprendido es el hecho de que ahora presiden la comunidad de municipios de Navarra. Aunque sea un corpus separatus, aunque sea un cuerpo aparte y no tenga que ver con la EUDEL de la Comunidad Autónoma Vasca. Aunque haya municipios navarros participando en EUDEL también. Y ahí se hayan olvidado ya completamente de la organización de municipios vascos que crearon al albur de la tregua de Lizarra. Lo mismo que hemos olvidado los Lizarra chiquis en cada municipio, que fue un caldo de cultivo de odios viscerales que no ha trascendido para la historia. Pero se dijeron cosas muy gruesas en cada uno de esos Lizarra chiquis cuando las cosas no salieron como a ETA le gustaba que hubiera salido. Es algo realmente interesante, la memoria histórica, sobre todo de este periodo, y por eso hay que profundizar respecto de quién hizo qué, porque a veces nos encontramos con eso que usted ya sabe, en base a la sedimentación, que una vez se dijo, y luego no hay más que simplemente mencionarlo para que se active la neurona de la memoria de lo que usted ya aprendió entonces, de lo que fue la tregua de Lizarra de 1998-1999. Y se aprovechan del hecho de que, en buena medida, ni el Partido Nacionalista Vasco, ni el gobierno vasco han hecho socialización de nuestras historias por prurito, de lo que dirán, de el hecho de no hacer proselitismo, cosa que acusamos a los otros de hacer, con sus historias, con sus mandangas. Por tanto, hay una suerte de girarse, volverse a la esquina y pedir prácticamente disculpas. Y eso nos lleva a 2004, la película del lobo, en la que vemos en ese trayecto de respeto de esa figura histórica, sí existió, pero vemos el mundo de las cloacas y el mundo del ámbito del lobo, y vemos en el otro lado el mundo del tema terrorista y de la izquierda Bachale. Y en medio no vemos en ningún momento la existencia de Euskal Herria ni del gobierno vasco. En ningún momento. Y eso hace un clic. Hace un clic respecto de aquí hay una ausencia. Una ausencia de relato, una ausencia de control respecto de nuestra historia. Y por eso, en un día como hoy, de memoria, de aquello de la tregua trampa, que se dijo después de la ruptura, y lo dijo quién, ETA, y lo dijo dónde, en su periódico, y quién lo recogió, Mayor Oreja, que le dio carta cabal de credibilidad, porque se decía, de manera absolutamente increíble, que ETA mata pero no miente. ¿Cómo no va a mentir un grupo terrorista? Si lo estamos viendo en Gaza, con Hamas, que están mintiendo un día así y otro también con la faja de muertos que dicen que existe. ¿Cómo no va a mentir? La mentira como arma revolucionaria, lo decían los clásicos del marxismo-leninismo, está clarísimo. Y por tanto, resulta increíble que Mayor Oreja diga, ETA mata pero no miente. Es absurdo. Pero cogieron ese mantra porque les convenía, les venía muy bien para el ataque político partidista desde una parte de los demócratas contra otra parte de los demócratas. Como era el hecho de que el PP lo que quería a partir de ese momento era desgastar al gobierno vasco, arramplar contra el PNV y quitarle de Ajuria. Y lo hizo en 2000, después del formal asesinamiento de Pedro Antonio Blanco, que en paz descanse, y como todos los demás, incluido Corta, que fue asesinado en agosto. 2000 fue un año doloroso, ciertamente, después de 18 meses de tregua. De no asesinatos a pasar a asesinatos, aunque solo fuera uno, es doloroso. Pero ciertamente fue triste
Ver también en septiembre 2 mociones de censura contra el gobierno vasco. Ver una manifestación con Ajuria Enea, con Imanol Arias, ¿dónde le ha estado luego Imanol Arias metido en todos los problemas judiciales que está? Y otros que se manifestaron como artistas contra la tiranía. ¿Dónde? En Ajuria Enea. Y finalmente, las elecciones del 13 de mayo de 2001, en el que pudimos ver como la señal que daban desde el propio Guggenheim, cuando se supieron los resultados, coalición Euskal Alderdi Jeltzalea, Eusko Alkartasuna, 33 escaños, no iban a obtener el premio de Ajuria Enea. Cortaron inmediatamente y mandaron a película. Eso fue la comunicación. Y luego Aznar diciendo, es que el pueblo vasco no está maduro. No está maduro. Eso lo tuvimos que vivir, lo tuvimos que sentir. Y luego posteriormente hice un elemento interesante, porque las elecciones siguientes fueron en 2005 y se dijeron muchas cosas. Yo hice un estudio más o menos pormenorizado en un artículo largo, que curiosamente luego me sirvió para ir a las comarcas gironinas, en un encuentro de las LIC, de las YERC, y sirvió para que fuera uno de los 3 discursos más importantes que se dieron en ese lugar y en ese día, en el que estaba un tal Oriol Junqueras, invitado como historiador, y estaba un tal Pere Aragonés como líder de las YERC en aquel momento. Y estuve yo ahí también, dando un discurso que seguramente se produjo por ese artículo largo acerca de los resultados de las elecciones de 2005. Pero bueno, ciertamente esto tiene que ver con Ibarretxe, con el PNV, con ETA, con la izquierda Abertzale, con Herri Batasuna, estas situaciones que evidentemente permean al pasado anterior a esa tregua, al evento posterior a la situación de Loyola, y que evidentemente yo creo que conviene hacer desde la centralidad del nacionalismo vasco, desde la centralidad del PNV, hacer relato de todas estas historias, también de la tregua de Lizarra, explicándola de manera detallada, pormenorizada, desde un punto de vista no neutral ni objetivo, porque la neutralidad y la objetividad es un fin en sí mismo. Puede ser una idea interesante, pero evidentemente lo más importante es que los sesgos de confirmación sean honestos y transparentes y la gente sepa dónde va y dónde está, porque alguno se presenta como alguien neutral y objetivo y en realidad te está dando una versión de parte. Y esto lo hemos visto sobre todo con temática vasca, sobre todo en libros y hasta en documentales. Por lo tanto, creo que esto hay que corregirlo por nuestro propio bien. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur, berobat, beti gelpian.